Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, buenos días. Hola, mi hermana María Teresa, el Señor Jesús la bendiga, saludos, buenos días. Esperando que con la ayuda del Padre esté bien. Mucho gusto saludarla. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenos días. Bien, para todos. Entonces, aquí estamos, poco a poco se van conectando. Ya venimos ahí con nuestra hermana Ani, con nuestra hermana Gastón. Jesús los bendiga, Dani y Gastón. Ah, bueno. Bien, ahí están entonces nuestra hermana Ani y nuestro hermano Gastón. Hola, ¿qué tal? Buen día. Hola, ¿qué tal, Ana Yancy? El Señor Jesús te bendiga más. Saludos, buenos días. Amén, amén, amén. Mi hermana María Teresa. Ahí está también nuestro hermano Rafa Peralta. Hola, ¿qué tal, Rafa? El Señor te bendiga más. Patricia, hola, ¿qué tal, Patricia? Desde Bogotá, el Señor Jesús te bendiga. Ahí está también el hermano Pastor Juan Manuel. Hola, ¿qué tal, mi hermano Juan Manuel? Jesús te bendiga. Señor te bendiga y te guarde. Ahí está mi hermana Gabriela. Hola, ¿qué tal? Buen día. Señor Jesús bendiga. Ana Victoria Hernández. Hola, ¿qué tal? Mi hermana Ana Victoria. Yesenia. Hola, Jessy. El Señor te bendiga más y te guarde en su precioso nombre. Saludos. Ahí está también entonces doña Ana Solano. ¿Qué tal? El Señor Jesús la bendiga. Saludos para usted, para don Carlos. Amén, amén. Ahí está también entonces la hermanita Cheli. Hola, ¿qué tal? Buenos días, amor. El Señor Jesús te bendiga. Saludos. Ahí está entonces también el tío Guillermo. El Señor te bendiga, mi hermano. El Señor te guarde en su precioso nombre. Ahí está Mayra, Mayra Vega. Hola, ¿qué tal, Mayra? El Señor te bendiga. Ahí está doña Susan. El Señor Jesús la bendiga también. Bueno, entonces aquí estamos un día más agradecidos con el Señor porque, bueno, con el entendimiento tenemos claro que un día más significa un día menos y hoy entonces estamos más cerca que cuando creímos al principio de alcanzar esa maravillosa promesa que el Padre nos dio por medio de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, la vida eterna. Ahí está entonces la hermana Dube también, el hermano Renato a la distancia. Hola, ¿qué tal? Hola. Amén, amén. Buenos días. El Señor también los bendiga más y obre con poder y gloria en sus vidas. Y bueno, entonces ahí se van sumando los hermanos y bueno, agradecido con el Padre por este tiempo, por este compartir junto a ustedes esta vida de fe. También entonces pudiendo lo que por gracia recibido, por gracia poderles dar. Y bueno, vamos entonces a esperar un poquitico que se conecten unos hermanos más para poder entonces clamar, para poder pedir al Padre a través de la fe en su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que sea Él por medio de su Santo Espíritu y a través de la palabra escrita, obrando con poder y gloria en cada uno de nosotros. Esa palabra viva y eficaz corre y produzca la vida para la cual la envió, que seamos entonces capacitados para toda buena obra, que podamos con temor y con temblor presentarnos delante de Él como obreros aprobados que usan para bien la palabra de verdad. Ahí está entonces la mamá. Hola, ¿qué tal? Rosalba Tobón. El Señor Jesús te bendiga, ma. El Señor te guarde en su precioso nombre. Ahí está también José Luis Rivas. El Señor Jesús te bendiga, José Luis, desde Guanacaste. Ahí está nada más y nada menos que José Luis Rivas. Sí, Señor. Bien, bien, bien. Ahí entonces, bueno, se van siguiendo conectando y nada. Entonces, ahora sí vamos a comenzar bien. Vamos a comenzar con el pie derecho. Vamos a encomendarnos al Padre, a su gracia y a su buena voluntad. Jania Elizondo, hola, ¿qué tal, Jania? El Señor te bendiga más. Alberto Borges, oiga, don Alberto desde Bogotá, un abrazo, un saludo cordial para usted, para doña Carmen, para los muchachos, para la nietica, que el Padre obre con poder y gloria en sus vidas. Bien, bueno, entonces, con ese entendimiento vamos a orar. Dios el Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret,
Venimos yo y mis hermanos delante de ti, Padre, confesando, reconociendo tu deidad, exclusividad, como el único Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, de todo cuanto existe y de todo cuanto hay, y también para reconocer y confesar a tu Hijo Jesús el Cristo, al que enviaste a este mundo, como el único Señor, suficiente Salvador de nuestras almas. Estamos aquí también, Padre, con el entendimiento, confesando que ha sido y es únicamente por medio de la justicia, que es a través de la obra, de la fe en la obra suya en la cruz, esa sangre preciosa que Él derramó para el perdón de nuestros pecados, que hoy podemos y tenemos este gran privilegio de estar delante de ti en la presencia de un Dios santo y decirte, Abba, Abba Padre, Padre nuestro. Te damos gracias, Dios de los vivos, porque sabemos que no es de todos la fe y que no en todos hay este conocimiento. Te damos gracias, Señor, por manifestarnos esta salvación tan grande, por darnos la fe en tu Hijo Jesucristo, Padre. Gracias, Señor, por rescatarnos de la muerte eterna, de la condenación del infierno, de nuestra vana manera de vivir, heredad de nuestros padres. Gracias, Padre, por ser propicio, por no hacer con cada uno de nosotros conforme a nuestro pecado ni a nuestra maldad. Gracias por manifestarnos tu misericordia, tu amor y tu bondad, tu perdón, a través de la fe en tu Hijo Jesucristo, Padre. Padre, por esa fe que es en Él y en su nombre, venimos delante de ti en el nombre de Jesús de Nazaret, pidiendo que seas tú prosperando este tiempo de estudio, que seas tú por medio de tu Santo Espíritu trayendo la sabiduría, el conocimiento, el poder, la revelación de tu bendita palabra en nuestras vidas, que tu palabra viva y eficaz corra y produzca la vida para la cual tú la has enviado, que las tinieblas retrocedan, que las obras del diablo sean reprendidas, sean deshechas. Prospera y ayúdanos, Señor, en este tiempo. Capacítanos, Señor, y ayúdanos para que nosotros podamos, Señor, ser esos obreros aprobados que usan para bien la palabra de verdad. Que con denuedo, Señor, podamos de manera eficaz dar testimonio de la vida y obra de tu Hijo Jesucristo resucitado en nosotros y a través de nosotros, Señor. Que seas tú, Padre, por medio de esta tu palabra, limpiando, capacitando y llenando con tu Espíritu Santo cada vaso, Señor, cada vasija, y usándonos con poder y gloria para tu reino, Padre, permitiéndonos que con denuedo, Señor, demos a conocer el misterio del reino de los cielos. Manifestemos, Señor, a los hombres que tú estabas, Señor, reconciliándolos consigo mismo a través de tu Hijo Jesucristo, Padre. Obra con tu Espíritu Santo, con tu poder. En esta hora, Señor, prospera, Señor, este tiempo. Ayúdanos, Padre, que podamos escuchar, entender y obedecer tu dulce voz a través de la palabra escrita, Señor. Te lo pedimos por amor a ti mismo, por amor a tu nombre, porque en el sepulcro nadie te alabará, nadie invocará tu nombre allí en el Seol, Padre. No habrá memoria de tu nombre allí. Aquí ahora, Padre, por amor a tu nombre. Levanta, Señor, a cada vaso, a cada instrumento y usa con poder y gloria la iglesia que tu Hijo compró con su sangre en la cruz. Nosotros venimos delante de ti, Padre, porque reconocemos nuestra dependencia, nuestra necesidad absoluta en todo y para todo de ti. Sin ti nada somos, Señor. Si tú no edificas la casa, en vano trabajamos los que la construimos. Por favor, ayúdanos, Padre bueno. Obra con tu Espíritu Santo. Obra con poder y gloria en esta hora. Prospera este tiempo de estudio y de enseñanza, Padre. Te lo pedimos, Señor. Capacítanos para toda buena obra. Y a tu gracia, Dios de los vivientes, a tu buena voluntad, nos encomendamos. Y en el nombre maravilloso de Jesús oramos y damos gracias. Amén y amén. Bueno, ahí está entonces mi hermano en Ben Won. Eso, mi hermano, el Señor Jesús te bendiga. Qué bueno saber que ya llegaste bien. También está Carolina alias Nina. El Señor te bendiga, Nina. Fred, hola, ¿qué tal? El Señor Jesús te bendiga, Nina. El Señor te guarde en su precioso nombre. Eduardo, eso. Esperando que con la ayuda del Señor también estés bien. Un abrazo. Jesús te bendiga, Eduardo. Ahí está también entonces doña Carmen Estela Torres desde Bogotá. El Señor la bendiga, doña Carmen. Y bien, bueno, entonces ahí se van sumando poco a poco más y bueno. Eduardo Sancho, eso. Amén, amén. Gracias. Amén, amén. Con todo gusto, mi hermana Carmen.
Bueno, pues entonces, bien. Eh, el propósito de la enseñanza de este tiempo, perdón, de esta reflexión el día lunes es poder entonces retomar la predicación del Evangelio durante el día de ayer para, pues, primeramente que sea provechoso para nuestra propia alma, para nuestra vida espiritual, pero también entonces con el objeto de capacitarnos para poder dar cumplimiento al mandamiento santo que nuestro Señor Jesucristo nos dio de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Entonces, maravilloso pues tener claridad acerca primeramente de esa realidad, de que entonces la predicación del Evangelio es el mandamiento del Señor para nosotros, sus discípulos, para nosotros los cristianos. Es entonces lo que el Señor Jesucristo nos manda, que hemos recibido por gracia, entonces por gracia también compartamos, por gracia demos. Y bien, entonces lo más grandioso y lo más maravilloso para poder entonces compartir es saber, es tener. Y pues para tener, entonces como criaturas nosotros debemos tener, debe haber pues claridad en nosotros que antes debemos haber recibido. Eso, Mauricio Sánchez, el Señor Jesús bendiga, saludos. Ahí está también mi hermana Natalia Hidalgo, el Señor Jesús la bendiga, hermana Natalia, un abrazo, saludos para usted, para don Agustín, para Felipe, para Tomás. Porque uno no puede pensar entonces en ir a compartir o en ir a dar algo sin antes primero haberlo recibido. Yo tengo que tener para poder dar. Amén, amén, Fred. Antes debo haber recibido para poder entonces dar. Y una vez entonces, habiendo recibido, teniendo, pues estoy en condición de compartir, en condición de dar. Bien, entonces, ¿qué debo haber entonces recibido para poder predicar el Evangelio? La gracia del Señor, y a través de la gracia del Señor, entonces el Espíritu Santo. Habla entonces acerca de recibir. ¿Ve? En Juan capítulo 1, vamos allí, capítulo 1, desde el versículo 11 y 12 dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hola, ¿qué tal, Jairo Guzmán? El Señor Jesús te bendiga. Lucerito, el Señor Jesús te bendiga. Saludos. Entonces, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces, a lo suyo vino y está entonces hablando acerca del propósito de la venida y la manifestación en carne de la palabra de Dios, lo que entonces nosotros conocemos como el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre. Y que entonces vino a su propósito, a cumplir su propósito, el propósito para el cual entonces el Padre envió al Hijo, a su palabra. Eso, Gabriel, buen día, el Señor Jesús te bendiga. Pero que los suyos, hablando entonces de manera específica del pueblo de Israel, no le recibieron. No le recibieron. Y entonces hace claridad, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hola, Patricia Sea, el Señor Jesús te bendiga, saludos. Ahí está entonces también Roxana Ávila, el Señor Jesús la bendiga.
Y bien, entonces, realmente para que haya claridad, entonces, cuando hablamos entonces acerca de lo que recibimos, entonces recibimos realmente es la salvación. De esa es entonces, de ese recibir, que eso es lo que es lo que está haciendo referencia. ¿Qué recibimos? Entonces la salvación, perfecto. Pero esa salvación proviene entonces de la obra de la palabra y de la palabra sobre la cual actúa el Espíritu Santo. Ese es entonces realmente, con el entendimiento, mis amados hermanos, la persona de Jesucristo. Capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces la palabra se hizo carne. En el 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne. La palabra de Dios, que es espíritu, se hizo carne. O sea, se manifestó, la palabra que es invisible, se manifestó de forma visible. Y sobre esa palabra manifestada de forma visible, hecha carne, nosotros vemos en el Evangelio, reposó el Espíritu Santo. ¿Se acuerda que entonces está ahí en el Evangelio? Miremoslo para que haya más claridad en el Evangelio, en los tres testimonios hipnóticos, pero miremoslo en el capítulo 3, en Mateo, perdón, puede ser, en el versículo 3, en el capítulo 3, perdón, versículo del 13, donde habla acerca del bautizo de nuestro Señor Jesucristo, que es la palabra hecha carne, acuérdense, la palabra de Dios. Cuando hablamos acerca del Hijo del Hombre, del Hijo de Dios, estamos hablando de esto. Ese es entonces, esa es su esencia, esa es su naturaleza. Entonces Jesús vino a Galilea, Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces aquí estamos hablando acerca de, en el momento como tal, que el ministerio del Hijo de Dios comienza. Y ese ministerio o esa misión es entonces su ministerio, su misión, es lo que conocemos como Cristo en griego, pero que en hebreo, en el Antiguo Testamento, lo vamos a ver como Mesías. Hola, hola Carmencita, el Señor Jesús te bendiga, saludos. Como Mesías o como Cristo. Y entonces, el significado correcto de la palabra Mesías o Cristo es el ungido. El ungido. Entonces, recuerden, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Está hablando entonces de cuando estaba como y existía ya, era con Dios la palabra. Pero aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Entonces ahora hablamos acerca de el Hijo del Hombre, y es entonces la manifestación de carne de la palabra. Y hablamos entonces como el Hijo de Dios en el momento que
Esa palabra sale del Padre y entra en la creación. Y que aquí entonces, cuando ya dice la Biblia y da testimonio, tiene 30 años, sobre él entonces desciende el Espíritu Santo. Y el Padre da testimonio acerca de que este es mi Hijo amado en quien tengo toda complacencia. Entonces, lo ungido, el Cristo de Dios, es el que trae la unción o es el que trae el Espíritu Santo. Entonces, tener claridad acerca de todo lo que implica cuando hablamos acerca de recibir con el entendimiento, entonces es maravilloso. Angie, el Señor Jesús te bendiga. Porque entonces, si no tenemos claridad acerca de qué es entonces efectivamente lo que hemos recibido, pues difícilmente podamos compartirlo, podamos darlo. Primero yo tengo que saber claramente qué fue lo que recibí. Y entonces saber si lo he recibido y si lo tengo. Y una vez entonces hay claridad acerca de que lo tengo y lo he recibido, pues entonces ahora puedo disponerme para compartirlo. ¿Ve? Entonces, como les digo, recibir implica tener claro también todo este panorama bíblico. Lo que realmente entonces nosotros los creyentes recibimos es la gracia salvadora de nuestro Dios, el Padre. Pero esa gracia salvadora de nuestro Dios, el Padre, es entonces darle, digamos, la fe, darnos la fe, o sea, el creer en el Hijo, en su palabra. Y que pues entonces creer en Él, en el Hijo, en su palabra, es recibir como tal el testimonio de Dios por medio del Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo vino aproximadamente hace 2000 años, se manifestó a este mundo, nació, vivió, murió, resucitó, ascendió al cielo, está sentado a la diestra del Padre y desde ahí nuevamente vendrá en poder y gloria a juzgar a vivos y muertos. Esto que acabo yo de entonces, todas estas palabras que acabo yo de, para esas frases y estas palabras que acabo de entonces expresar, es el testimonio del Espíritu Santo a mi vida, a mi espíritu. Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Yo creo que Él vino a este mundo. Yo creo que Él nació de la Virgen. Yo creo que Él vivió, murió y resucitó por mis pecados. Y ascendió al cielo y está sentado a la diestra del Padre. Y de allí nuevamente vendrá a juzgar a vivos y muertos. Ese es el testimonio del Espíritu Santo. Pero eso que yo estoy creyendo es lo que está escrito, es lo que la Biblia dice. ¿Ve? No es producto de una, digámoslo así, oración o de una sentencias extraídas o sacadas de alguna otra parte, o una compilación de un concilio o de un grupo, de la decisión de un grupo de hombres que llegaron a esa conclusión. No. Eso es lo que está escrito. Eso es lo que el Evangelio dice. Eso es lo que el testimonio de Dios está diciendo. Así pues, de que entonces
realmente con el entendimiento. Por eso les decía, entonces a lo suyo vino a salvarlos. Envió su palabra, Dios, a este mundo, que es su Hijo Jesucristo, para que a través de Él, de su obra, nosotros recibiéramos el perdón de nuestros pecados. Y una vez recibiendo el perdón de nuestros pecados, tuviéramos la salvación de la condenación eterna que causaba nuestros pecados, el juicio que hay sobre nuestro espíritu por causa del pecado. ¿Ven? Entonces, recibimos esa salvación, pero entender que es producto de recibir la palabra, recibir el testimonio de Dios por el Espíritu Santo. Entonces, hablar acerca de recibir de otra manera, de otra forma, es única y exclusivamente, es única y simple, es simplemente una vana repetición, una religiosidad. Porque entonces muchas personas, digamos de alguna manera, pueden estar o pueden predicar el Evangelio aún sin incluso haberlo recibido. Y están dando algo que no han recibido realmente. ¿Por qué? Porque entonces muchísimas personas hablan acerca de que Jesucristo es el Hijo de Dios y que es entonces el que murió en la cruz y derramó su sangre para el perdón de los pecados, sin prácticamente ni siquiera creer en la Biblia. Así de sencillo. Pero sí creen en Jesucristo y sí hablan acerca de Él como el Salvador de sus almas. Pero entonces, con respecto a lo que es en sí la Biblia, tienen sus dudas. Y por eso entonces, de vez en cuando leen la Biblia, de vez en cuando, o de igual manera, si no es la Biblia, leen entonces cualquier otro libro, pero eso sí, cristiano, o digámoslo, de la denominación a la cual entonces, o al grupo religioso al cual pertenecen. ¿Ve? Entonces, estas personas realmente no han recibido o esa salvación de la cual ellos hablan no es o no ha sido producto de recibir el testimonio, la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo actuando sobre sus vidas. ¿Ve? Y entonces yo les hablaba acerca de la experiencia cuando en su momento yo asistía a las cárceles o iba a evangelizar con otros grupos, con otras personas, a precarios y a lugares así marginales, porque bueno, usted sabe que no hay nada más efectivo que ir a pescar al mercado Borbón. Eso le decía que días al hermano Gastón y no me entendía el chiste. Sí, o sea que pues, usted se va a ir a pescar, si usted se va a ir a pescar allí al mercado, a esas pescaderías, fijo coge algo, allá ahí está, no es que ahí están los peces ya muertos y bueno, ahí como tal no es sino echarlos. Entonces, por eso, digamos, estos grupos realmente son, digamos, o les gusta muchísimo lo que son las cárceles, los hospitales, los precarios, personas que están, digamos, en riesgo social, así, pues porque, digamos,
están ahí más puestos, están ahí más, entonces nada más es de darle. Oscar Ramírez Salazar, ahora sí, ya lo tengo identificado, compadre. Saludos, Oscar, el Señor te bendiga. Entonces, bien, sí, claro que sí, ahí ya están más. Pero el punto es, bueno, les repito que cuando iba con estas personas yo, digamos, no salía de mi asombro. No salía de mi asombro entonces de ver, por decirlo así, cómo entonces prácticamente el conocimiento bíblico de estas personas era prácticamente nulo, ninguno casi. Y entonces recuerdo claro que entre ellos mismos se manejaban lo que se llaman memorias USB. Y en esas memorias USB lo que tenían o el contenido que había eran prédicas. Prédicas, digamos, de esos, llamémoslo así, pastores de mediáticos, de los que entonces salían o salen en los canales de televisión, en los canales de YouTube. Y veía entonces yo con aterro, con asombro, como entre ellos mismos se pasaban este tipo de información. Y veía entonces cómo, digamos, lo de ellos era entonces escuchar al uno y al otro. Hola Cristina, el Señor Jesús te bendiga. Y agarrar lo que se llama como tal volados. Agarrar como tal entonces volados. Y en el momento de que, bueno, de alguna manera entraba con alguno de ellos a un patio, a una casa, ver a estas personas, digamos, prácticamente agarrar un versículo, una porcioncita bíblica y comenzar a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Saludos también, Cristina, para ti, para tu casa, para Alonso, para Cristal, Eric, Estefanía, el Padre obre con poder y gloria en sus vidas. Y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar como descosido. Y entonces escúcheme, como les decía, prácticamente sin realmente tener nada, absolutamente nada de conocimiento bíblico. Sin ni siquiera pues prácticamente haber ni ellos leído personalmente, sino como les dije, lo que se la pasaban era entonces escuchando a esos, digamos, predicadores mediáticos para agarrar volados. Y que entonces, pues, la cuestión es que uno hace a otro. Y como es entonces el, digamos, maestro de manera indefectible, se hace entonces el alumno o el discípulo. Y si este tipo o estas personas entonces predican o anuncian, digamos, el evangelio, sin verdaderamente entonces haberlo recibido, simplemente entonces eso es o se convierte en una vana repetición, en una forma o en un sistema religioso de transmitir un concepto, pero no por medio de la obra gloriosa y maravillosa de Dios a través de su Santo Espíritu, obrando sobre su palabra, sino entonces simplemente en palabras y tradiciones y opiniones de hombres. Y eso entonces, digámoslo, no es
correcto, no es lo que el Señor está diciendo, no es lo que la Biblia está enseñando, sino que miremos como dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 31, 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Alejandra Mejía, hola Alejandra, el Señor Jesús te bendiga, saludos, buenos días. Padre, obre con poder y gloria en tu vida. Entonces, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, como discípulo de Jesucristo, yo necesito permanecer en su palabra. O sea, para mí la Biblia no es o no puede ser simplemente entonces un accesorio. O no puede o no debe ser entonces simplemente un libro para tenerlo abierto en el Salmo 91, sino que realmente debe haber claridad en mi vida que esa relación empezó o empieza entre Dios, el Dios invisible que hizo el mundo y todas las cosas que en ellas hay, conmigo en mi vida se manifestó o se manifiesta, es por medio de la Biblia. Y una vez entonces eso ocurre, debo tener claridad acerca de que durante el tiempo no cambia, sino que de la misma forma, de la misma manera que comenzó, continúa, permanece constante y no cambia. Yo les he hablado acerca de cuando iba a compartir entonces a un grupo de estudio en una casa y la anfitriona, la dueña de la casa, entonces me llamó aparte un día y me dice, pastor o Juan Carlos, no recuerdo cómo ella me decía, pero me dice, es que mire, tengo una circunstancia, una observación de fulana de tal, otra señora, amiga de ella, que también asistía al grupo, donde entonces me decía que ella me comenta acerca de que ella está fascinada con el estudio, a ella le gusta muchísimo, pero entonces me decía ella que si había forma de pronto de que te dijera que no hablara mucho acerca del diablo. Y yo, ¿cómo? Me dice, sí, es que figúrate que es que ella sí cree mucho en Dios y ella pues le fascina mucho todo lo que es el tema de Dios y todo, pero ella dice que ella no cree en el diablo. Entonces que, digamos, por eso a ella le choca cuando, digamos, de alguna manera en el grupo vos tocas el tema acerca del diablo. Entonces me decía, ay, ¿por qué no le dice a Juan Carlos o no le dice al pastor para ver si de pronto estudiamos mejor o hablamos solamente de Dios? Porque no creía entonces en la existencia del diablo. Y yo, bueno, pero venga acá, eso no es posible. Yo voy a hablar con ella y voy entonces a preguntarle directamente y voy a compartir con ella. Ah, bueno, entonces ya yo te dije, yo cumplí con decirte, pero entonces, bueno, perdón, un sorbito de café. Y entonces, bueno, la llamo a la señora y le digo, bueno, hola, ¿qué tal? Mira, me comentó fulana que, digamos, la observación que tú tenías acerca de el malestar o, en fin, sobre la enseñanza con respecto a, entonces, que no hablara o no se tocara el tema sobre el diablo, Satanás. Me dice, si viera que sí, es que le voy a ser honesta, yo sí creo en la existencia de Dios. Y yo, pues para mí Dios es lo más grandioso, Dios es lo más maravilloso, es lo más bueno, es lo más bonito. Pero yo no creo yo no creo que realmente sea cierto de que exista el mal, que exista el diablo.
yo no creo que realmente eso sea verdad. Entonces, perdón, le pregunté, bueno, ok, entonces, ¿por qué tú crees en la existencia de Dios? ¿Qué es lo que hace que tú creas en la existencia de Dios? Ay, pues, por favor, es que ¿cómo negarlo? ¿Cómo negarlo entonces? ¿Y cómo entonces negar su existencia? Sabiendo que pues esto todo lo que nosotros somos, lo que Él nos creó a nosotros, Él hizo el mundo, Él hizo todas las cosas. Y que no hay nada ni más bello ni nada más hermoso, más bueno que Él. Ya. Pero ese conocimiento entonces, o digámoslo, esa creencia, esa fe que había en ella, no había o no provenía del conocimiento y de la fe en la Biblia, en lo que dice la Biblia, en lo que escrito está. Esa fe o esa creencia que existía en ella acerca de Dios era producto de su propia mente, de su propio razonamiento, de, digamos, lo que de manera religiosa, tal vez incluso desde niña, su abuelita, su mamá, su vecina, la profesora de, digamos, de catequesis, en fin, le había transmitido. Pero ella no tenía esa fe, esa creencia, no provenía de la Biblia. Porque entonces efectivamente yo le compartí, yo le decía, es que mira, todo eso que tú estás diciendo acerca de Dios, ¿sabes dónde lo dice? La Biblia lo dice. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Y la Biblia es la que dice, Dios es amor. Entonces, ¿tú crees en lo que la Biblia dice? ¿Crees en lo que está escrito? Entonces, me responde, claro, ¿cómo no? Pues por supuesto. Y yo, ok, perfecto. Entonces, si tú crees en lo que en la Biblia dice, en lo que está escrito, ¿cómo no vas a creer en el diablo o en Satanás? Si es que es la Biblia. Ese personaje no me lo estoy inventando yo. Eso no es, digamos, algo que yo he venido o es algo que yo me he inventado y lo estoy diciendo. Es la misma Biblia. Y cuando hemos hablado o cuando comparto acerca y estamos aprendiendo de manera correcta la Biblia, entonces debemos tener claridad acerca de que la Biblia nos habla y nos enseña acerca de Dios, de la existencia de Dios, pero la Biblia nos habla acerca de la existencia de Satanás, del diablo. Y como tal, la Biblia nos habla acerca de la existencia del cielo y predicamos el evangelio del reino del cielo, de los cielos. Y la Biblia nos habla acerca del lago de fuego, del castigo, el lugar de castigo eterno, del infierno eterno. Ah, no, pues entonces no, pero hablemos mejor entonces simplemente o aprendamos solamente acerca de Dios y aprendamos acerca del cielo. Ok. Entonces ese era el mismo pedido que, digamos, de alguna manera le hacía el pueblo a los profetas. Háblanos acerca de cosas buenas. Háblanos acerca de cosas que nos alegren el alma. Y efectivamente entonces hoy lo que usted y yo vemos no son siervos del Dios Altísimo, no son ministros de la palabra de Dios, sino un poco de, digámoslo vulgarmente hablando, motivadores cristianos, de coaching cristianos, de hombres entonces que andan repartiendo o dándoles falsas expectativas a la gente, hablándoles un poco, digamos, entusiasmándolas, mintiéndoles y haciéndoles un poco de promesas como si entonces estuvieran en campaña política o el Señor Jesucristo fuera entonces el candidato al que ellos apoyan. Y empiezan entonces a hablarles y a decirles a hacerles cantidad de promesas y hablarle cantidad de cosas que son entonces, escúcheme bien,
conforme a su concupiscencia. Pero eso está escrito. Miremos un momento, por favor, en Timoteo. En la primera carta de Timoteo. En la segunda epístola de Timoteo, capítulo 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4, empecemos desde el versículo 1, dice, entonces, bueno, meternos siempre en el contexto. Aquí, digamos, nuestro amado hermano Pablo le está dando instrucciones a su discípulo, a Timoteo, y aquí entonces se está dirigiendo a él para que tengamos o haya claridad. Dice, te agradezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Ojo, ¿ven? Entonces, ahorita al principio hablando, me les manifestaba acerca de cuál es entonces mi fe como cristiano. En Jesucristo, en el Hijo de Dios, el que vivió, murió, resucitó, derrama su sangre para el perdón de mis pecados, ascendió al cielo, está sentado a la diestra, y desde allí nuevamente vendrá a juzgar, ¿qué? A vivos y muertos. Pero esa fe no fue, como les decía, producto de que me la enseñaron o estaba en un papelito, sino que ha sido entonces, o es el producto de la comprensión de la lectura bíblica. Yo no es entonces que antes de ser cristiano, o digamos en este caso siervo del Señor, pastor del Señor, entonces leía el credo de los apóstoles, o recitaba el credo de los apóstoles, o tenía una estampita con el credo de los apóstoles. No. Esa fe es o ha sido entonces construida a través de mi experiencia con la Biblia, con la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Y el que entonces nuevamente de allí vendrá a juzgar a vivos y muertos es lo que está escrito. ¿Ven? Entonces, bien, dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Ahí es donde entonces debemos entender, está escrito. ¿Se acuerda que el Señor Jesucristo, hablando acerca de esa obra maravillosa, gloriosa, del Santo Espíritu Divino de Dios, está dejando entonces, o está haciendo claridad de que esa es parte de su ministerio? Miremos rápido sin perder pongamos ahí algo para señalar, porque vamos a volver con la ayuda del Señor aquí, pero vamos allí a el Evangelio según San Juan, capítulo 16. En el capítulo 16 del Evangelio según San Juan, recuerden, estaba ocurriendo todo lo que estaba narrado en Juan, capítulo del 13 al 16, incluso el 16, es todo lo que acontece durante la última cena. Todo el evento que conocemos así como la última cena, entonces está narrado en los 4 testimonios, en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan. Pero, digamos, en Mateo, Marcos y Lucas está, como se dice, una pincelada únicamente. Pero en el Evangelio según San Juan está detallada de manera profunda. Imagínense, está usando 4 capítulos, el libro completo tiene 22,
y está usando 4 capítulos, está dedicando 4 capítulos a narrar solamente una noche. ¿Ven? Acuérdese que entonces el ministerio de nuestro Señor Jesucristo dura 3 años aproximadamente. Juan, entonces, el apóstol, compartió, entró y salió con nuestro Señor Jesucristo durante 3 años. Y producto de esa experiencia de ser testigo directo, durante esos 3 años, escribe el testimonio, este libro, el Evangelio según Juan. Pero de 22 capítulos que escribe, 4 se los está dedicando a una sola noche. De ahí entonces usted y yo podemos deducir que la importancia de ese evento. Lo más grandioso y lo más maravilloso entonces de todo el mensaje bíblico es el Evangelio. Y en el Evangelio de manera específica, en el según San Juan, estos versículos del 13 al 17 son vitales, son grandiosos. Son entonces, digamos, ese resumen ejecutivo más minucioso, más detallado, más profundo, a pesar de ser ejecutivo, o sea, la esencia, pero como les decía, como les dijera, la esencia de la esencia es esa última cena, es esa última noche, ese último compartir. Y bien, entonces allí, en ese momento tan importante, nuestro Señor Jesucristo manifiesta acerca el ministerio, nos enseña acerca del ministerio del Espíritu Santo. Y en el capítulo 16, versículo entonces 12, dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. O sea, que todavía tiene mucho más que enseñarles, mucho más que predicarles, pero que esas cosas que todavía tiene y les hace falta, entonces no puede dárselas. ¿Por qué? Porque dice así: no las podéis sobrellevar, quiere decir no tienen, o no existe, o no hay en su condición humana la capacidad de discernirlas. Entonces, por eso debemos entender, tener claridad acerca de la urgencia, de la necesidad, mis amados hermanos, que como creyentes tengamos o haya la obra maravillosa, la llenura del Espíritu Santo. Porque entonces es esa obra maravillosa de Dios por medio del Espíritu Santo la que entonces, esa capacidad espiritual que no tenemos para discernir, entonces pueda desarrollarse. Y dice: pero cuando venga, entonces ahí está hablando de esa capacidad, por eso dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, escúchenme bien, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, os hará saber las cosas que habrán de venir. Y eso es, entonces, lo que es el testimonio del Espíritu Santo a través de sus siervos, los apóstoles y profetas. Él es, entonces, hará saber las cosas que habrán de venir. Y vamos nuevamente allá a Segunda de Timoteo, capítulo 4,
¿Recuerdan? Aquí vemos entonces, está nuestro amado hermano Pablo disfrutando por su diligencia de la llenura del Espíritu Santo. Y entonces efectivamente le está diciendo a Timoteo, si se dan cuenta y bueno, tienen claro el contexto, esta carta es una carta de despedida. Él está dejando claro, está haciendo claridad que está a punto de ser muerto, sacrificado, y se está despidiendo. Y aún entonces en esa condición le está anunciando por el Espíritu Santo las cosas que van a venir, las cosas que van a suceder. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón para oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y esa es entonces la realidad. Esa es entonces la realidad y ese es lo que entonces he estado compartiéndoles acerca de esa experiencia de esas personas con las que visitaba cárceles o iba a esos lugares marginales. Maestros entonces conforme a sus propias concupiscencias. Hombres entonces, digamos, cuyo Dios es el vientre y que solamente piensan y hablan en cosas terrenales. Y todo entonces lo que ellos predican o todo lo que ellos hablan y todo lo que enseñan acerca de la obra gloriosa y maravillosa de Dios y del Señor Jesucristo es entonces prácticamente igual a, digamos, promover a un genio de una lámpara. Donde efectivamente entonces, digamos, el Señor es entonces ese genio de la lámpara y que está entonces aquí para satisfacer todas sus necesidades y todos los deseos y todo lo que, digamos, de alguna manera, así como Aladín. ¿Se acuerda entonces? Aladín estaba enamorado y entonces, pues, cuando se le apareció el genio, pues le pidió absolutamente todas las cosas, digamos, que tenía necesidad conforme a sus concupiscencias, sus necesidades. Eso significa concupiscencia, a los deseos de su corazón. Eso es la palabra concupiscencia. A los deseos de su corazón. Entonces, claro, si yo deseo ser rico, entonces, por supuesto, lo que voy a predicar y lo que voy a hablar acerca es entonces del evangelio, ya ustedes conocen, de la prosperidad. Si yo, digamos, fui adicto o tuve una debilidad o fui preso, víctima de alguna adicción y de alguna manera quiero escapar o he escapado de ello y no quiero volver, todo el tiempo lo que voy a hablar o lo que voy a enseñar o lo que voy a promover es entonces todo lo que sea, digamos, la culpa y las consecuencias de esa adicción y la manera entonces de cómo... por temor a Dios, alejarme de ella. Si he perdido o he tenido un fracaso sentimental, si he tenido o tengo entonces hijos en circunstancias de drogadicción o digamos también que están siendo presas de la corriente de este mundo. Y así, de eso es que voy a hablar, de eso es que voy a enseñar, eso es lo que voy a compartir. Porque se tendrán comezón para oír, la gente quiere escuchar. Ay, qué bonito, ¿no ve que esta mujer, como les decía, de la que le estoy haciendo referencia y no hay problema porque no estoy dando nombres? Ay, no, a mí me fascina el estudio bíblico, ay, yo me transporto, yo no veo la hora que lleguen los martes y pero cuento las horas y cuento los minutos. ¿Para qué? O sea, para entonces, digamos, sentir o tener, digamos, una vana sensación de paz, de piedad y tratar, digamos, o usar entonces ese tiempo como una vía de escape para
salir de su realidad. Pero nada que ver. Y por eso entonces se levantarán entonces maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Apartarán de la verdad entonces el oído, y la Biblia hablando acerca o a lo que está haciendo referencia a esa verdad que está mencionando ahí. Miremos Juan 17, 17. Juan capítulo 17, versículo 17. ¿Recuerdan? Aquí aún todavía está entonces narrando la última cena. Y aquí, digamos, es la parte final donde el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, está orando al Padre. Y esa oración es esa oración poderosa en el Juan capítulo 17, donde entonces está encomendando a su iglesia, está encomendándonos a nosotros, perdón, al Padre. Y ahí en Juan capítulo 17, versículo 17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, la verdad para nosotros los cristianos, para los creyentes, es la palabra del Padre que habló a través de su Hijo y por medio de los apóstoles y los profetas. Y eso que entonces acabé de decir está haciendo referencia a la Biblia, del Génesis al Apocalipsis. Del Génesis al Apocalipsis, la Biblia es la palabra del Padre hablada a través del Hijo y a través de sus siervos, los apóstoles y los profetas. Y la suma de tu palabra es la verdad. La palabra del Hijo, del Padre, hablada por el Hijo, y la palabra del Padre, hablada por los siervos y los profetas. El Antiguo y el Nuevo Testamento. Esa es la verdad. Y cuando habla acerca entonces de santifícalos, está diciendo entonces que esa palabra, a través de esa palabra, o sea, a través de la Biblia, sean separados, apartados del mundo para ti. ¿Eh? Y eso es entonces realmente, digamos, la realidad, pues, llamémoslo así, de lo que es entonces el cristiano, el Hijo de Dios. Y no podemos hablar acerca de cristianismo y no podemos hablar acerca de relación con el Dios que nos creó y hizo el mundo y todas las cosas que en ellas hay, que nos salvó a través de su palabra, y que ha sido y fue por medio de la predicación de su palabra que recibimos entonces su salvación, su fe, como dice en Romanos capítulo 10. Miremos un momento. Romanos capítulo 10. Versículo 17. Dice así: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero ¿cómo? Entonces, de que la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Entonces, esta mujer, las personas, la señora de las que le estoy hablando, ¿hablaba acerca de fe o no? ¿Y hablaba acerca de creer? Pero esa fe y eso en lo que ella creía no era lo que la Biblia dice, lo que la Biblia enseña. Ay, sí, que sí, es lo que la Biblia dice, que es lo que la Biblia enseña, que Dios creó el mundo y todas las cosas que en ellas hay. Que Dios es amor, porque eso es lo que ella manifestaba, que era en lo que ella creía. Sí, pero y entonces, digamos, cuando habla acerca de la serpiente antigua que se llama
diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y vuestro adversario, el diablo, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces apártate de mí, Satanás, que eres piedra de tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y vete de mí, Satanás, porque escrito está. Entonces, ¿eso qué fue? ¿De dónde salió? ¿Me lo inventé? Y cuando lo enseñaba o cuando lo compartía en ese grupo de estudio, ¿de dónde lo...? Entonces yo les contaba una historia o les decía, no, abramos en la Biblia tal cual como estamos haciendo aquí. Sin un papel, sin un formato, sin un derrotero, sin ningún otro libro externo y sin, digamos, estar hablando como descosido aquí, que ya llevo una hora prácticamente hablando y sin ni siquiera abrir o mirar en la Biblia. Podemos entonces más o menos en un estudio bíblico nosotros o en una predicación el día del Señor, ¿no se han fijado cuántas veces abrir la Biblia y en cuántas partes mirar en la Biblia lo que escrito está? ¿Ven? En cuántas partes o leer y miren, vamos aquí, lean aquí. Y por eso siempre les digo, les recalco, por favor no salgan diciendo que el pastor dijo, porque no me están haciendo, digamos, muy buena publicidad, más bien no me están ayudando. Porque no es entonces que el pastor dijo o allá dijeron, sino que por eso entonces digamos la importancia de que cada quien traiga su Biblia, y cuando no, entonces por eso tenemos también Biblias disponibles para que las personas que visitan o las personas que vienen puedan y tengan entonces la experiencia de no entonces estar escuchando nada más, sino poder con sus ojos leer y repetir. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Sí, por eso entonces yo me voy a escuchar y a oír la palabra de Dios. Muy bien, pero tiene que entonces tener la certeza de que es la Biblia la que lo dice, la que escrita está. La que digo que escrito está. Ana Lucía González, el Señor Jesús te bendiga, saludos, buen día. Porque si no, entonces lo cree, no porque lo cree porque Juan Carlos o el pastor lo está diciendo. Amén, amén. Pero si no lo cree porque la Biblia lo dice, porque está escrito, no es la fe de Dios. No es la fe de Dios. No está siendo santificada en la verdad. No está cumpliendo ese propósito. Entonces, primeramente tener claridad acerca de que lo que nosotros hemos recibido es la fe de Dios, y esa fe suya, esa fe de Dios es la que ha venido y viene por medio de poder escuchar la predicación de lo que la Biblia dice, que es la palabra de Dios, de lo que escrito está. Entonces, que yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, porque la Biblia lo dice, está escrito. Que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque la Biblia dice, porque escrito está. Que murió en una cruz y derramó su sangre en un madero como pago por mi pecado. La Biblia lo dice, está escrito. Y que al tercer día resucitó. Yo lo he leído una y otra vez, lo estoy leyendo. Una y otra vez lo estoy leyendo, una y otra vez lo estoy compartiendo, lo estoy predicando. No fue que me lo contaron, no fue que entonces, como les digo a veces, me salió en un tamal o lo leo por ahí entonces de alguna manera, o estoy escuchando a fulano de tal diciéndolo.
Yo, Juan Carlos Múnera, leo el Evangelio y una y otra vez, entonces estoy recordando a mi espíritu y mi alma y todo mi ser está siendo conmovido y la obra del Espíritu Santo está entonces presente porque una y otra vez esas palabras están haciendo vida, carne en mí. Porque una y otra vez estoy entonces leyendo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Es lo que la Biblia dice, es lo que escrito está. Y otra vez los llevó a un monte alto y se transfiguró. Y entonces dijeron, bueno es entonces que hagamos 3 enramadas, una para Moisés, otra para Elías y una para ti. De pronto vino una voz del cielo, una nube y los cubrió, y una voz que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. ¿Ven? Ese es el testimonio de Dios por medio de la palabra, a través de la obra suya del Espíritu Santo, recordándole a mi espíritu la verdad en la cual yo he creído. Y en la verdad en la cual debo permanecer. Si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad os hará libres. Entonces, que esa obra de Dios a través de la palabra y por medio de su Santo Espíritu en el creyente es el comienzo. Pero no es solamente el comienzo, sino que es el fin. Es el todo para el cristiano. Así como ahí mismo en Romanos, vamos rápidamente, pero al capítulo, estábamos en el 10, vamos al 1. Versículo 17. Dice entonces, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Por fe y para fe. He recibido la vida de Dios, la gracia de Dios, por medio de creer en su palabra, y la forma y la manera como permanezco en esa vida, en esa gracia, es a través de su palabra. He recibido la vida entonces porque he obedecido al Evangelio, porque he creído al Evangelio, que Dios el Padre envió a su Hijo Jesucristo a este mundo y que Él vivió, murió, resucitó y derramó su sangre para el perdón de mis pecados. Pero que entonces una vez lo he recibido, debo entonces permanecer en esa obediencia. Obedecí al Evangelio, creí entonces a lo que Dios, al testimonio que Dios está dando, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y efectivamente entonces me he arrepentido y he creído en su Hijo Jesucristo y lo he reconocido y lo he aceptado como el único Señor, suficiente Salvador de mi alma. ¿Y ahora qué? Pues entonces en esa misma obediencia debo permanecer, por fe y para fe. Entonces, tener claridad acerca de esto es maravilloso, mis amados hermanos, porque no estamos entonces, escúchenme bien, Alexandra, el Señor Jesús la bendiga, saludos también, excelente día para usted, felicidades. Acerca de que no podemos entonces volvernos a las fábulas y que necesitamos es permanecer en la palabra de nuestro Señor, porque si no permanecemos en las palabras de nuestro Señor, en la Biblia, de alguna manera indefectiblemente lo que vamos a hacer es comenzar a escuchar a los hombres, a nuestro propio y malvado corazón. Y que cuando comenzamos entonces ya a escuchar, entonces no al Dios vivo por medio de su palabra, a través de la obra de su Espíritu Santo,
Y comencemos entonces a escuchar a los hombres, así sea entonces con su misma palabra y usando la misma Biblia, el sentido que le van a dar es totalmente diferente, porque ya no obra el Espíritu Santo. Y si no obra entonces el Espíritu Santo, la voluntad de Dios para el hombre no se cumple. Así sea entonces a través de la misma Biblia. Porque entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios para los hombres? Que los hombres no trabajen los sábados, porque está escrito. ¿Cuál es la voluntad de Dios para los hombres? Que los hombres sean maridos de una sola mujer, no sean adúlteros, porque está escrito. ¿Cuál es la voluntad de Dios para los hombres? Pues que los hombres no coman carne de cerdo, que no coman entonces mariscos, que no coman peces sin escamas. ¿Cuál es entonces, digamos, la voluntad de Dios para las mujeres? Que las mujeres no vistan como los hombres. Ya. Pero todo eso está escrito, ahí está, en la misma Biblia. Eso es entonces la consecuencia de no habiendo recibido la fe por medio de la palabra, de la obediencia a la palabra, entonces por no haberla recibido por medio de la obediencia a la palabra y por no haber permanecido en esa obediencia a la palabra una vez habiéndola recibido. Y esa es entonces la queja que el Señor está haciendo y está manifestando, ¿se acuerdan? En Jeremías, perdón, capítulo. Santi, te amo. El Señor Jesús te bendiga, saludos. Capítulo Jeremías, capítulo 2, versículo 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí mismos cisternas rotas que no retienen el agua. Eso va a ocurrir sí o sí. Y entonces vamos allí al Evangelio según San Juan, capítulo 5, donde la porción que predicamos el día de ayer, para que lo veamos entonces en acción, en vivo y en directo. ¿Ve? Para que lo veamos en acción, en vivo y en directo. Aquí habla acerca entonces, en esta porción, el paralítico de Betesda, dice ahí el título, Juan capítulo 5, ¿recuerdan? ¿Lo tienen? Y dice que entonces había un estanque que se llama en hebreo Betesda. Betesda es en el idioma hebreo el significado. Hola Margarita Múnera, el Señor Jesús te bendiga. Hola, volvimos. ¿Estamos ahí? ¿Están ahí? Perdón. Es que se frizó, como dijo el cubano. Se frizó la señal, chico. Se congeló. Alguien que me dé entonces señales de vida. Si están ahí, por favor. ¿Están ahí? Alguien ahí que me dé una señal. Bueno, pero Cristina, sí, ok, sí, por lo menos Cristina sí está, perfecto. Rocío Leguizamo, hola, ¿qué tal? El Señor Jesús te bendiga, sí, volvió. No me había ido, aquí estaba. Eso, Eduardo, gracias. Sí, eso es. Oiga, mi hermana Mariela Ortiz, el Señor Jesús me la bendiga más. Saludos, entonces, bueno, aquí estamos. Alejandra Alvarado, hola, ¿qué tal? El Señor Jesús te bendiga, felicidades. Bien, entonces Betesda es el lugar de misericordia y ese estanque llamado Misericordia dice que tenía entonces 5 pórticos y está hablando y está entonces dando
digamos, haciendo referencia al ambiente con el sentido espiritual, entonces a lo que es la palabra de Dios hablada a través de los profetas, la ley, el antiguo pacto, el antiguo testamento que gira en torno a la ley. Y la ley es entonces la palabra de Dios a través de la cual entonces Dios está dejando claro que la paga del pecado es la muerte. Que Dios da su palabra al hombre, da mandamiento a los hombres y que entonces los hombres debemos tomar nuestra decisión si obedecemos o no obedecemos. Y que la consecuencia de la desobediencia a su palabra, el usar nuestra voluntad para entonces desobedecer su palabra y no hacer la voluntad suya del Creador, entonces tiene consecuencia. Y esa consecuencia es la muerte. Y esa muerte, el significado correcto es entonces de que si los hombres no obedecemos al Dios que nos creó, con esa desobediencia lo que estamos manifestando es que no tenemos interés en relacionarnos con Él. Por favor, debemos entonces tener esa claridad. A eso es entonces lo que la Biblia llama pecado. Pecado es entonces el deseo en el corazón de la criatura de no tener comunión con el Creador. Por favor. Y que como resultado entonces de eso, al manifestar la criatura al Creador que no hay deseo, que no tiene voluntad de relacionarse con Él, la respuesta entonces de Dios, del Creador, es respetar su decisión. Ok, no se quiere relacionar conmigo, yo respeto, no me relaciono con usted. No me relaciono con usted. Usted no quiere relacionarse conmigo, me lo está manifestando, entendí. Yo tampoco quiero relacionarme con usted. Eso es lo que, por la justicia de Dios, Dios está diciendo a través de la ley. Pero resulta que entonces Dios no solamente, la Biblia enseña, es justo, sino que además es misericordioso. Y ese es el conocimiento correcto que entonces debemos tener acerca de Dios, no un conocimiento religioso parcializado. La mayoría o el conocimiento de alguna manera que se transmite acerca de Dios es que Dios es amor, o sea, se habla y se enseña solamente acerca de la misericordia divina. Pero entonces la voluntad de Dios es que a través de la Biblia, por medio de la revelación de su Santo Espíritu, nosotros tengamos el conocimiento correcto, completo, suyo. Y ese conocimiento correcto, completo, suyo, está allí. Vamos un momento rápidamente a Jeremías, nuevamente el profeta Jeremías, capítulo 9. Recuerden, estábamos en Juan 5, no vamos a perder Juan 5. En versículo, Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces, la voluntad de Dios es que el hombre tenga el conocimiento pleno suyo, el conocimiento pleno de Él.
Y si entonces hablamos acerca de ese conocimiento pleno suyo, acerca de él en el Antiguo Testamento, únicamente, no es correcto como tal. Y si hablamos entonces en ese conocimiento pleno como él, en el Nuevo Testamento, únicamente, no es correcto como tal. Ese conocimiento suyo completo, correcto, es en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es a través de la Biblia, de Génesis hasta el Apocalipsis. Es a través de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que nosotros podemos tener claridad, revelación, la revelación correcta acerca de Dios, su esencia, su naturaleza, su personalidad. Que Él es el que hace misericordia, justicia y juicio sobre la tierra. Y el conocimiento, por el contrario, a completo, es entonces parcializado. Y es entonces solamente el que hace justicia, el que hace solamente juicio, perdón. O es solamente el que hace misericordia. Y es de alguna manera entonces irreconciliable. Y de esa forma lo están viendo o de esa forma lo enseñan. Pero no. Se complementa. La misericordia y la justicia de Dios se complementan. Y no entonces rivalizan entre sí, sino que se complementan. No puede haber misericordia sin antes haber juicio. Y no puede existir ni el juicio ni la misericordia si no hay justicia. Sin quien sostenga la balanza, no puede haber equilibrio. Entonces, esa es la realidad, entiéndanme, amados hermanos, que el problema es que el conocimiento acerca de Dios, si no es a través de la obra del Espíritu Santo, por medio de la revelación de su palabra, no es completo, no es entonces correcto, es parcializado. Y volviendo allá entonces, al Juan 5, al paralítico de Betesda, entonces ese paralítico de Betesda está entonces o representa la condición del hombre, del ser humano, que por causa entonces a la desobediencia a la palabra de Dios está bajo el juicio de Dios. Y como consecuencia del juicio de Dios está experimentando entonces en su carne, en este mundo, en esta vida, las aflicciones. Y por eso entonces muchas personas dicen, si hay infierno, el infierno es aquí, ahora. ¿Usted cree que hay un infierno? No, pues no le parece más que este que estamos viviendo. Ah, ok. Porque esa es entonces la condición del ser humano. Está postrado, está maniatado, está encadenado, está esclavizado por Satanás como consecuencia del pecado. Y entonces ahora viene Jesucristo, Dios el Padre envía a su Hijo Jesucristo a este mundo y ve al hombre en esa condición y entonces le está diciendo, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Le está ofreciendo salvación. Cuando habla acerca de esa palabra sanidad, salud, está haciendo referencia a salvación. Porque la ley vino por medio de Moisés, pero la verdad y la gracia vinieron por medio de Jesucristo, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Y la voluntad entonces del Padre que me envió es que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, yo lo resucite en el día postrero y le dé vida eterna, que reciba por medio de Él la salvación, porque esa es la voluntad de Dios. De la voluntad de Dios que habla la Biblia, que es buena, es perfecta y es agradable, es de que a través del Hijo
el hombre reciba la salvación. La voluntad de Dios es que los hombres sean salvos, porque Él es el Dios de salvación, porque Él es el Salvador. Y si no fuera, entonces el Salvador no puede, ser el Salvador si no salva. Si no salva, no puede ser el Salvador. Entonces no se puede llamar Dios de salvación, no se puede llamar Jesús, porque Jesús significa Dios Salvador. Y si no salva, ¿cómo se va a llamar Jesús? Entonces, más allá de que la voluntad de Dios sea que el hombre no coma carne de cerdo, que el hombre no adultere, que el hombre no, más allá, todo eso está siendo parte de. Pero el propósito divino debemos discernir, lo podemos discernir, con claridad una vez viene el Espíritu Santo y Él los guiará a toda la verdad. Y cuando Él venga a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí, y de justicia porque voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces ahora sí la voluntad de Dios se lleva a cabo, se efectúa a través de manifestarme su salvación. Y ese es entonces el propósito de la venida de Jesucristo, el Hijo de Dios, a este mundo, a darnos salvación. Llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, le dice el ángel a María. Y pondrá su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Quieres ser sano? Ese es el Evangelio. Eso es lo que el Señor Jesucristo vino a predicar y eso es lo que nosotros como sus discípulos debemos entonces predicarle. No, entonces, qué bárbaro. ¿No estás viendo cómo estás ahí? ¿Cómo te tiene entonces ese pecado paralítico? Esa no es. Lo que el Señor Jesucristo entonces está ofreciendo es el arrepentimiento para el perdón de los pecados. Esa es la obra de Dios y ese es el ministerio que nos encomendó, el ministerio de la reconciliación, que somos embajadores, como si Dios rogase por medio de nosotros, reconciliados con Dios. Ese es el mensaje. Este hombre entonces reconoce su condición, su incapacidad, que es lo que hace falta entonces que el hombre entienda que por más que luche o trate, no va a poder y no ha podido y no va a poder nunca solucionar el problema del pecado. El Señor le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Esa es la palabra del Padre a través del Hijo. Tus pecados son perdonados. La libero de la condenación. El que en Él cree no es condenado, es libre de la condenación por causa de la ley, de la palabra misma de Dios. Porque la misericordia vence el juicio. Y la palabra de misericordia es la hablada en el Evangelio. Es el Evangelio, es el que contiene la misericordia. En la ley hay misericordia, pero esa misericordia es la que habría de venir. En el Evangelio hablamos no de la misericordia que ha de venir, sino que ya vino, se manifestó. Y al instante el hombre fue sanado, obedeció, tomó su lecho y anduvo, pero era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron al que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. ¿Cómo así? Que entonces ahora usted va a creer que es entonces únicamente por gracia y no por obras. No, sí, claro que sí, entonces ya... Y lo van a devolver al estado donde estaba. No te es lícito entonces cargar tu lecho. O sea, le están diciendo, vuelva y acuéstese. Vuelva y póstrese. ¿Pero qué están usando? La palabra de Dios. Ya. Entonces, mucha atención. Porque si lo que estamos escuchando
no es Jesús, el Hijo de Dios, le dijo, levántate tu lecho, toma tu lecho y anda. Y si no permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, entonces esto es lo que va a ocurrir y esto es lo que ocurre. Mira, has sido sanado, no peques más para que no te acontezca alguna cosa peor. No hay más allá de la gracia. No hay más allá de la voluntad de Dios para recibir a través de la fe en el Hijo el perdón, la salvación. No, pero es que Dios también quiere que el hombre no coma carne de cerdo, que la mujer no vista como hombre. Entonces, si no obra el Espíritu Santo y no permanecen las palabras del Señor Jesucristo, le van a decir y le van a, no te es día de reposo y está escrito, no te es lícito tomar tu lecho. Vuelva otra vez y trate y luche para ver cómo hace para lidiar o solucionar el problema de su pecado. Entonces, como dice el Señor, no te venga alguna cosa peor. Porque ahora sí, entonces, el que en él cree no es condenado. El que no cree ya ha sido condenado. Porque entonces ahora sí, entonces no come carne de cerdo y no está entonces haciendo lo que la ley dice, pero está cometiendo el pecado imperdonable porque está blasfemando contra el Espíritu Santo, está diciendo que el testimonio que el Padre está dando del Hijo, de la obra suya, como suficiente por y para el pecado del hombre, solucionar el pecado del hombre, que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no es suficiente. Entonces, religiosamente eso es lo que conocemos como Dios dice, la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. No dice, pucha, nos pasamos, disculpen. Así que nada, mis amados hermanos, entonces entendamos. El Señor Jesucristo, su palabra, la palabra de hoy de Dios hablada a los hombres es, levántate, toma tu lecho y anda. Y en el Evangelio la justicia de Dios se manifiesta por fe y para fe. Y eso es en lo que hemos creído y eso es en lo que necesitamos permanecer, en que no ha sido y no es mi propia obra, mi propia justicia, lo que hayamos hecho o dejado de hacer, sino que todo gira en torno a lo que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino e hizo en la cruz al pagar con su sangre el castigo por mi paz. Y que a Él sea la gloria y que la salvación pertenece a nuestro Dios y que es Él el Dios de mi salvación, mi Salvador. Y eso es lo que he creído y en eso tengo que permanecer, en esa fe. Porque si no permanezco en esa Biblia, en la palabra de Dios, entonces va a haber y van a usar la misma palabra de Dios para confusión. Y va a regresar al estado anterior. Y va a comenzar a vivir no por gracia, sino por obras. Y eso es lo que la religión y eso es de lo que está lleno hoy, digamos, las iglesias y los cristianos. Que la gracia nos sea suficiente, que permanezcamos en esa palabra de vida eterna, en la salvación que hemos recibido a través de la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios. Y que esa sea entonces la fe que viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, que permanezcamos en el Evangelio, que leamos y escudriñemos las Escrituras y que esa relación no sea producto de una religiosidad, sino de estar de manera continua recibiendo el testimonio de Dios a través de su palabra por medio de la revelación del Espíritu Santo. Vamos a orar juntos para despedir este tiempo. Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder, la gloria por todos los siglos. Amén. Bueno,
Un beso, los amo mucho. El Señor Jesús los bendiga y los guarde en su precioso nombre. Esta noche, a partir entonces de las 7:15, vamos a estar entonces compartiendo más acerca del aprendizaje sobre el pecado. El Señor Jesús los guarde y los bendiga. Chao, chao.